Bueno, buen día. El siguiente video corresponde a la resolución de la actividad número 2 de la materia de inteligencia artificial que nos habla de estrategias de búsqueda. En él resolveremos pues una serie de ejercicios pues correspondientes al tema. El primero indica que pues considera el problema del puzzle 8 siguiendo la figura 17 del módulo 1 como referencia y dibuje un árbol de búsqueda de la estrategia primero en anchura. Solo es necesario dibujar el árbol parcialmente explicando cómo procede la estrategia. El segundo dice que implementa un programa similar al de la figura 18 del módulo 1, pero con la estrategia primero en profundidad. Y el tercero indica que explique en qué consiste el problema de la mochila y mediante un ejemplo indique cómo se resolvería mediante un algoritmo horas. Bueno, entonces vamos con el primer punto. Pues este ya estaba resuelto parcialmente en el módulo. De todas maneras, pues la técnica de primero en anchura para el puzzle 8, pues que nos indica, que pues tenemos una matriz, ¿sí? Donde pues debemos buscar un orden específico mediante una serie de comandos. Pues en este caso tenemos que buscar como una ruta principal, pero la característica del primero en anchura es que él se dirige a las posibles opciones que tiene. En este caso, pues el cuadro vacío está en la parte inferior en la mitad y pues tiene tres posibles opciones, que es mover el 7, mover el 6 y mover el 5. En este caso acá se muestran pues cada una de las opciones que se puede mover y de esa manera trabaja. Entonces él evalúa primero horizontalmente todas las posibles opciones, empezando de izquierda a derecha. Entonces va por la del 7, lo mueve, continúa con la del 6 y continúa con la del 5. Esas son las tres opciones que tiene. Eh, y así, pues, línea por línea. Después de agotar esas tres opciones que tiene, entonces vuelve a la del 7 y ya evalúa cuál es la otra opción después del 7 que puede llegar a ser. Entonces, en este caso, la única opción es el movimiento del 1. Para el caso del 6, por la posición en que quedó el cuadro blanco, tiene tres posibles opciones de moverse, que es hacia la izquierda con el 1, hacia arriba con el 8 o hacia la derecha con el 4, que son las que se muestran acá. Y para el 5 pues se muestra una sola opción, que es la de mover el número 4 como se muestra acá. Yo acá pues hice pues las siguientes posibles derivaciones del árbol. Entonces para este caso son 2, para este caso son 2, para este caso son 2, para este caso son 2 y para este caso son 2. Y ya después de eso, pues dependiendo del movimiento, si se dan cuenta, donde esté ubicado, si está ubicado acá en la parte inferior, pues tiene tres posibles opciones. Cuando está en la mitad tiene cuatro opciones y el resto tiene dos opciones, dependiendo de dónde esté ubicado. Bueno, esas características que tiene es que es una búsqueda no informada, es un algoritmo exhaustivo y se aplica también a problemas pequeños. El objetivo, pues ya lo acabamos de mencionar, tiene un método FIFO, pues, primero entrada, primero en salir. El orden de búsqueda, pues es de izquierda a derecha y los operadores van pues de arriba, abajo, izquierda y derecha. Listo. Entonces, vamos con el siguiente punto que nos indicaba que pues, se implementar un programa similar al de la figura 18 del módulo 1, pero con la estrategia primero en profundidad. Para esto, pues inicialmente pues vamos a explicar cómo se maneja esa estructura. Y es que este sí va buscando primero agotando las opciones por el camino por donde se va buscando. Entonces aquí de manera vertical pues vemos que primero va en la línea de los nodos y de una vez pasa a los hijos de los nodos y así a su vez a los hijos de los hijos. Pues una manera de explicarlo. Entonces, primero sigue una línea
y si no la encuentra, entonces continúa con la siguiente línea hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Entonces, acá, como solo es una opción, entonces seguir por esta y va hasta el final. Pues aquí obviamente tiene más opciones. Y si esta opción no es la ideal para buscar la solución, se devuelve y busca la otra línea, que sería esta que estoy marcando acá. Y así sucesivamente, hasta devolverse a los nodos principales y de ahí derivar otra vez hacia los nodos hijos. Pues para la parte del programa yo lo implementé lo implementé mediante Python, pues en referencia al ejemplo que nos daba el profesor en el módulo 1 en la documentación. Pero pues pues leyendo, averigüé que esta librería de Simple AI me servía para poder como hacer la demostración mediante código. Bueno, entonces aquí, pues, ¿cuál es la idea? Eh, Inicial, pues obviamente vamos a hablar sobre el método de búsqueda de profundidad y esta es la matriz resultado, que es la que a donde debemos llegar. Aquí el espacio en blanco lo representé con una X y pues se da una matriz de inicio donde la X la tenemos en la mitad para ir resolviéndolo paso a paso. Entonces, lo primero que se hace es, pues definir las funciones de lista a string y viceversa, o sea, de string a lista, pues de acuerdo al movimiento que se va a hallar con la X. Entonces ahí tenemos que empezar a jugar con estas dos funciones. Eh, la siguiente función que estamos programando es la que donde se va a encontrar la dirección que va a tomar la X y pues mostrar su ubicación. ¿Sí? Entonces, a la medida que se vaya moviendo, pues todo esto se está haciendo mediante force. Y a la medida que se vaya moviendo, pues él va identificando en esta función dónde está ubicada esa X y va mostrando las posibles opciones que pueda llegar a tener. Listo. Después, en la siguiente, vamos a guardar la posición final de cada pieza sobre pues la matriz o sea, vamos a guardar la posición final cuando haya un movimiento de la X para que no tener que volver a hacerlo desde cero. Es decir, acá en la presentación podemos mirar que cuando se mueva la X, esta es la posición que va a guardar el programa. Listo. Y así pues a su vez cuando vaya moviéndose, hacia donde se vaya moviendo, pues esto lo guarda para pues de ahí partir a los siguientes pasos. Entonces, esta sección hace esa parte. Eh, Aquí ya vamos a definir la clase principal, pues en función de la librería que escogimos, que es la que está acá, la de Simple AI. Listo. En esa función principal, pues llamamos la librería y vamos a realizar las condiciones que se hacen hacia los espacios vacíos de la X y pues también acá retornamos la lista de las acciones que se permiten mediante un condicional, que son estas acciones, y retornamos la acción, pues correspondiente. Aquí también definimos una función posterior a eso, que es el estado resultante después de haber hecho los movimientos mediante la función action. Entonces esta es la función que me define ese resultado. En la siguiente función, pues ya nos retorna como tal el resultado final, siempre y cuando sea igual al estado deseado de la matriz, es decir, este. ¿Sí? Si no, pues hace el ciclo correspondiente hasta llegar a ese ciclo. Entonces, cuando ya vaya manejando esta línea, si ya al final de esta consecución de pasos,
encuentra el resultado, simplemente ya lo devuelve indicando que terminó el proceso. Si no, se retorna hasta donde encuentre la definición o el else de la otra opción que tiene, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace el programa. La verdad, tuve un problema con la librería, la instalé pero no la reconoció, entonces pues lamentablemente no puedo mostrar cómo se da el proceso pues el resultado de las operaciones. Esto que mostraría pues este cuadro así como está programado, y la definición del número que se está moviendo. Es decir, muestra este y muestra el número que se movió. Entonces acá, por ejemplo, muestra el cuadro y muestra el que se movió el número 7. Acá muestra que se movió el número 1. Acá muestra que se movió el número 2. Y así. Eso es lo que debe realizar este programa que se realizó. Listo. Para el siguiente punto, entonces nos indica que pues debemos definir, mostrar. Debemos explicar en qué consiste el problema de la mochila y mediante un ejemplo indicar cómo se resuelve mediante el algoritmo Horace. Entonces, pues empezamos con que el problema de la mochila consiste en decidir qué objetos llevar, completando el máximo de capacidad y obteniendo la mayor ganancia o beneficio. Acá pues tenemos un ejemplo donde están los objetos y pues la capacidad de la mochila con sus datos básicos. Entonces tenemos el peso y tenemos su valor como tal. Para el método del algoritmo horas existen tres formas de solución, que una es el valor máximo, otra es el peso mínimo y otra es el mayor índice. Para el valor máximo, entonces él nos indica que debemos ingresar en la mochila eh, los objetos por su valor, ¿sí? En este caso, pues tenemos tres objetos que al sumarlos suman 100 kilogramos, que es el máximo que puede albergar la mochila, y nos da un valor neto de 146. Este último lo dividimos porque el que le seguía de acuerdo al valor máximo era 40, pero pues no superaba los 100 kilogramos, entonces se hizo la división para que de esos 100 solo albergara el 50%. En la parte del peso mínimo, que es o sea, que hace referencia al peso, entonces se elige de menor a mayor y acá entonces nos da 100, al completar con estos cuadros, nos da exacto y nos da 100 kilogramos con una ganancia del 156%, 156 de 100 kilogramos, listo. Y al mayor índice, que es el más acertado y el que más, pues el que más óptimo para implementar, es que se da el valor dependiendo de la ganancia y el valor como tal. En ese orden de ideas, el ejercicio nos indica que eh, vamos a incluirlo pues esos dos valores se dividen y eso nos da un resultado, y se empieza a incluir el objeto por el que tenga mayor índice. En este caso es el de 30 kilogramos que vale 66 porque nos dio 2.2. Ingresamos el de 10 kilogramos que tiene un valor de 20 porque nos dio 2 y así en sentido de mayor a menor. Para este último, pues también nos tocó hacerlo de manera fraccionada. Entonces el E, que pesa 40 gramos, pues ya no superaba el valor que son 100, el límite que son 100 kilogramos. Entonces tocó hacer la subdivisión de esta manera. Al hacer la subdivisión nos damos cuenta que este método es el que da mayor ganancia porque de los tres, porque por los 100 kilogramos tenemos un coste de 164. Entonces ese es el que más se nos acerca, ¿sí? Entonces aquí pues ya hacemos el resumen que el mejor resultado se obtiene con el método del mayor índice.